En un mundo donde las voces se cruzan y las culturas se entrelazan, nace un espacio para compartir, reflexionar y construir en colectivo. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Hablemos de saberes, vivires, espiritualidades y cosmovivencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Tlasukamati huelmiyak pampatika kitotlahtol, ashkanikan tehuatitlahtosque, iwan. Hoy nos estará acompañando la doctora Verónica Montes de Oca, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también estaremos con la participación de algunas otras secciones que componen este programa. Así que no se despeguen, comenzamos. Inquequetzalcóatl, Inan Inquiyosque, Intonalpohuali, Inshuamati, Inshupuali, Intemic Amati. Entonces los inventaron la cuenta del destino, los Quetzalcóatl, la cuenta de los años, el libro de los años. Ashkan Nikan. Hoy 12 de mayo nos situamos en un xihuitl Setochtli, del Sempohual Tonali Hueytosostli, el Mactlayey Tonali Seacatl, el Tonali Matlactli Ejecatl, el Tonaltecutli Tezcatlipoca y el Yohualtecutli Tepeyolochtli. El día 12 de mayo corresponde a un año, uno conejo, de la veintena o mes Hueytosostli, la gran vigilia, la gran velación, de la trecena, uno carrizo. El día de hoy es un día 10 viento. El señor que acompaña este día es Tezcatlipoca, el humear del espejo, y el señor de la noche es el corazón del monte. Ashkan Nikan. ¿Y tú sabías? La distinción entre vejez y envejecimiento remite a dos niveles analíticos, la vejez como condición sociohistórica y el envejecimiento como proceso biocultural continuo. Sus antecedentes se inscriben en la gerontología crítica y los estudios culturales, que cuestionan visiones biomédicas universalizantes. Autores como Rossi Braidotti y Gayatri Chakraborty Spivak permiten problematizar la vejez desde el cuerpo, la subjetividad y la subalternidad, mientras que Chris Philipson analiza sus dimensiones estructurales en el capitalismo contemporáneo. El envejecimiento implica transformaciones graduales atravesadas por género, clase y cultura. La vejez, en cambio, es una construcción social que define roles, exclusiones y expectativas. Ambas comparten su inscripción en relaciones de poder y producción de sentido. Actualmente destacan enfoques del sur global que proponen miradas interseccionales, descoloniales y comunitarias, reconociendo múltiples formas de envejecer y resistir al edadismo. Esta información se basa en las obras de Braidotti, Philipson, Spivak y Corvinus. ¿Y tú sabías? Bienvenidos a su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Hoy nos estará acompañando la doctora Verónica Montes de Oca, desde la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctora? Buena tarde. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludos a Edwin y a ti, Vero Trujillo. ¿Cómo están todos? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contentos de tenerla como invitada el día de hoy aquí en Conexiones y pues también con mucho ánimo e interés por saber acerca de este seminario que se llevó a cabo en torno de la vejez y el envejecimiento, este seminario titulado Envejecimiento y Vejez, y justamente desde ahí, desde esta dinámica para repensar, para reflexionar y dar cuenta de nuestra situación como seres que avanzamos en un tiempo determinado. Platíquenos, doctora, ¿cómo nace la inquietud para la creación del seminario semestral Envejecimiento y Capitalismo en tiempos de economía de guerra, entre la precarización y las resistencias? Gracias. Bueno, mira, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, que ya cumple 15 años este noviembre 2026, pues cada semestre identifica una temática que parece relevante y que puede someter a la discusión de los asistentes que se inscriben.
Y en este año, bueno, el año pasado, más bien porque fue en 2025, la doctora Adriana Rovira y una servidora, pues pensamos, dado el contexto en el que está el mundo y todos los acontecimientos que están sucediendo, sobre todo con la incursión cada vez más fuerte de los conservadores, de la ultraderecha en el mundo y de esta perspectiva capitalista que está afectando a las poblaciones, ¿no? Y que sin lugar a dudas pues también está afectando los derechos de las personas mayores y los procesos de envejecimiento que no nada más viven las personas mayores, sino también los jóvenes y en realidad todas las poblaciones. Entonces, este curso, este seminario, porque es un curso, que es un seminario que organiza el seminario universitario, es un semestre, pues es una serie de lecturas que se hacen cada semestre y este año 2026 también lo vamos a repetir. Y claro, surge porque estamos viendo cómo hay una perspectiva muy cruel hacia las personas mayores cuando les retiran sus pensiones o les reducen los beneficios de la seguridad social, como estamos viendo que sucede en Argentina, por ejemplo, o algunas otras luchas en el mundo que de pronto también vemos, incluso está pasando en Estados Unidos, la reducción del presupuesto para el Medicare y el Medicaid, que básicamente pues lo consumen, lo usan las personas con 65 años y más. Entonces, en el mundo hay una producción de viejismos que va muy de la mano de esta noción, ¿cómo se puede decir? Una visión de desechabilidad, ¿no? De las poblaciones, en este caso las poblaciones adultas mayores, ¿no? Entonces, nos pensamos este curso y gracias a la brillante trayectoria e inteligencia de Diana Rovira, pues pudimos hacer desde esta perspectiva crítica al capitalismo, pues un seminario que hable de que ponga en el centro el envejecimiento, ¿no? Y alrededor todas estas acciones capitalistas, que como te das cuenta y nos damos cuenta hoy, ahora en estos días, corresponden a una economía de guerra que ya veíamos desde el año pasado, ¿no? Una economía en donde está basándose no en aspectos creativos de la inteligencia humana, sino en aspectos relativos a la generación de armamento, a la visión imperialista del mundo, a una nueva geopolítica y ahora sí que al desvanecimiento de los acuerdos internacionales más importantes que se han elaborado por la humanidad desde el surgimiento de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, claro que por eso pensamos este curso, que además atraviesa pues aspectos de interseccionalidad, aspectos muy críticos desde esta mirada también del antropoceno, unos autores verdaderamente complejos, pero muy, muy atinados, que tal vez ellos desde décadas atrás se vieron la perspectiva del capitalismo, lo empezaron a visualizar, ellas y ellos, ¿no? Porque hay muchas mujeres valiosísimas que empezaron a hablar de estos procesos, ¿no? Así surgió. Claro, un panorama sumamente interesante y por supuesto importante para reflexionar nuestro quehacer y también como jóvenes, como personas adultas, incluso los adolescentes, ¿por qué no pensar también en los niños? Ir preparando también este futuro que no está para nada lejano. Pues vamos a seguir dialogando con la doctora Verónica Montes de Oca, pero antes vamos a un pequeño corte y regresamos. Gias Magi, Ankia Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Cuando yo crecí, mis hijos sí los curaba con hierba. Nos decían las abuelitas de ese tiempo, la hierba que hay en el campo es medicamento. Poco a poco se mejoraban los niños. Ya un adulto ya de grande sí para tomar cuando hace coraje, refregarlo crudo o hace más efecto crudo que hervido, pero a veces uno
hay que tomarlo como agua de tiempo. Hay unos que a lo mejor ya no le consiente por la enfermedad si lo tiene avanzado, no sé, le ponemos para el susto. Nosotros aquí lo acostumbramos como el pasote de perro, las hierbas amargas, el pechtongues, 3 hierbas de toronjiles, el mirto y el estafiate y el ginkgo, la verdad. Y también no se puede bañar cuando llueve porque hay humedad. Si va a servir, lo hierves agua suficiente. Y eso se junta, todo eso se revuelve, se hierve. Ya a hervir, querés conocer la hierba. ¿Cuáles son para eso? Para el sus o coraje. Las hierbas está cocido todo ya. Lo dejas enfriar porque ya no se puede echar agua cruda. Ya no va a ser bien lo bañan y lo envuelven, que sude. Que sude un poco también cuando se acaban de bañar le debes de echar sus hilitas y Baratitas, esto sí. Y esas plantas, además de actuar para reducir el frío causado por el susto o miedo, también actúa sobre el sistema nervioso para tranquilizar a la persona, mantenerla relajada y que descanse mejor. Dentro del aparato intestinal gástrico, ayuda para reducir las diarreas, ayuda eliminando granitos, rochas, comezón y también de manera más tradicional. bañaba con hierba, sí, pero ahora ya no todo, ahora estas jóvenes ya no los bañan, ya por eso les digo, si sienten algo ya nomás es puro doctor, ya no lo curan con hierbas, pero ya ahorita ya los nietos, pues ya, raro el que se cura con una hierba. Agradecemos por su participación a Josefina Rafael Casiano, a María del Carmen Escobar y a Joel Segundo Rafael de la comunidad de San Lorenzo. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kiñingsku, Timoitasek Masegualmej. Muchas gracias por continuar en Conexiones. El día de hoy estamos dialogando con la doctora Verónica Montes de Oca de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el seminario semestral Envejecimiento y Capitalismo en tiempos de economía de guerra. Doctora Verónica, ya nos planteaba un panorama bastante complejo en relación con la atención a las personas de edad avanzada, tercera edad, cuarta edad, y cómo esto se va cada vez más también complejizando con los panoramas actuales, ¿no? de guerra y por supuesto panoramas internacionales que parece que dejan en mayor medida desprotegidos los derechos de las personas, de los ciudadanos. Y por supuesto este seminario que usted ya nos comenta da un panorama reflexivo en torno a estos temas. En su consideración, doctora, ¿cuáles fueron los principales tópicos o problemáticas que fueron abordados en este seminario? Bueno, pues hay una reflexión muy seria desde el inicio sobre la concepción del cuerpo que envejece, desde una perspectiva crítica de la biopolítica. Y por supuesto hay también una lectura muy crítica también sobre la gerontogubernamentalidad, o sea, en qué momento en las agencias internacionales o en la agencia de algunos países de América Latina como Chile y México, pues inicia esta narrativa hacia la tercera edad, como tú le dices ahorita, como le has mencionado, que es así como comenzó, digamos, esa perspectiva que se instaló con el Instituto Nacional de la Senectud en los 70s, en el 79 para ser exacta, y que en México, pero también eso en Argentina y en Chile y en muchos países, pues dio el indicio, el banderazo a esa narrativa de la gerontogubernamentalidad, ¿no? O sea, es la focalización o digamos la atención que el Estado, que a través del gobierno y las políticas, ponen a cierto grupo de población que va en crecimiento. Y entonces la visualización de los cuerpos envejecidos, tal vez cuerpos dependientes, cuerpos con enfermedades, pues empieza a ser una preocupación
que en ese mismo momento histórico en el que surge el INSEE también es un movimiento, es un momento histórico en el que se da, digamos, el Estado se transforma y adopta un modelo neoliberal, ¿no? Y la implicación que tiene esto es muy importante porque no es una cosa como casual, digamos, ¿no? Sino la narrativa no es una perspectiva de derechos, Verónica, ¿no? Ni una perspectiva de pronto de los derechos de la ciudadanía, Edwin, sino que es de pronto una mirada en la que el individuo o la persona es responsable de su propio envejecimiento, que es en cierta medida también lo que todavía continúa en la narrativa gubernamental, ¿no? Y de incluso de las organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, que obviamente aconseja permanentemente, y la Secretaría de Salud de México y todos, obviamente aconsejan, insisten en el cuidado de las personas sobre sus propios cuerpos. Pero lo que omiten y lo que omite el neoliberalismo es todos los procesos de desigualdad que tienen las personas en su curso de vida, procesos de explotación, procesos de marginación, procesos en donde no tienen acceso a sistemas de seguridad social o atención preventiva a la salud que faciliten de alguna manera el cuidado mismo de lo colectivo, de la población en general, ¿no? Hay temas que para el Estado son prioritarios, ¿no? Pero no, por ejemplo, o sea, por decirlo, para el público, de pronto es muy importante la salud reproductiva, por ejemplo, ¿no? Pero no está la salud posreproductiva en el debate, ¿no? Claro. O está el tema de la planificación familiar o de los derechos sexuales y reproductivos, pero no se abordan temas relacionados, por ejemplo, a las formas en que se autoriza o se promueve el consumo de refrescos masivamente que ponen en peligro la salud de las infancias, ¿no? O también el uso excesivo de ciertos medicamentos o la medicalización, pues, del envejecimiento no se pone a debate, ¿no? Que es otro tema también importante. Entonces, o sea, hay una suerte de narrativas que se instalan con el sistema neoliberal, que implica la apertura de los mercados y obviamente la vejez y el envejecimiento se vuelve un foco de posible mercantilización, de posible ganancia, porque ahora el Estado pues ya no regula eso, ¿no? Claro. Entonces, en muchos países esta privatización de los servicios sociosanitarios o de los servicios que tienen que ver con las personas mayores, entre ellas su salud, las pensiones, como por ejemplo sucede en Estados Unidos, ¿no? Donde todo está privatizado, pues obviamente es porque están vinculados directamente con un sistema neoliberal que además ahora reduce los recursos hacia esas poblaciones para establecer nuevas guerras, invasiones, secuestros, asesinatos, con una impunidad brutal, ¿no? En ese sentido se pone en peligro la vida misma y se pone en peligro el envejecimiento al que tienen derecho las personas jóvenes y las personas adultas, así como las mismas personas mayores. Todo en este sistema de economía de guerra, los derechos humanos van perdiendo sentido, van perdiendo posición y desgraciadamente la impunidad se vuelve una norma en la que que es practicada por los principales gobernantes del mundo, ¿no? Sin duda es una bola de nieve que cada vez más se adhiere o llega a ella elementos en donde complejiza y por supuesto pone en riesgo la calidad de vida no solo de un sujeto, sino también de una comunidad y por supuesto pues de un país. Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir dialogando con la doctora Verónica Montes. ¿Y tú, ya te conectaste? Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Visita nuestro canal de YouTube Encuentro TV UIM.
Ya estamos de vuelta en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con la doctora Verónica Montes de Oca de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación con el seminario semestral Envejecimiento y Capitalismo en tiempos de economía de guerra. Doctora Verónica, platíquenos finalmente cuáles fueron las reflexiones más importantes que se derivaron de este seminario para el quehacer cotidiano. Pues yo creo porque es un tema muy complejo. No sé si llegamos realmente a una conclusión, pero o a reflexiones, digamos, no creo que nos haya alcanzado la reflexión y la meditación completa sobre ello, porque creo que hay un aspecto que, aunque está en el programa, en realidad fue difícil llegar al papel de las resistencias, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias de las comunidades? ¿Cuáles son las resistencias que tienen las propias personas mayores, la conciencia del envejecimiento, frente a narrativas hegemónicas, incluso desde el feminismo sobre el cuidado, incluso sobre estas narrativas de la gerontogubernamentalidad, que si bien se adhieren a la perspectiva de derechos humanos, pues se ven verdaderamente paralizadas ante un Estado o ante los Estados que no reaccionan ante ello en una economía de guerra, ¿no? Ten en cuenta o tengamos en cuenta que en esta perspectiva como imperialista, en esta nueva mirada de este capitalismo tardío, imperialista, avasallador, se establece una cancelación absoluta de los derechos y de las necesidades de las poblaciones. De hecho, la economía de guerra atrapa, destruye la vida de las personas y sobre todo establece el lucro de la industria armamentista como principal pilar del capitalismo tardío, ¿no? Entonces, frente a ello, llegamos a visualizar algunas resistencias que yo creo que eso es como un área de investigación, de búsqueda, ¿no? Sobre todo rompiendo las hegemonías de pronto adultocéntricas o las hegemonías de pronto de feminismos que no reconocen otros feminismos o la perspectiva, por ejemplo, también de otras comunidades, de otros discursos y de otras resistencias incluso cognitivas, ¿no? Entonces, sí, ahí yo creo, Verónica, para ser honesta, que nos faltó tiempo para seguir esa reflexión, por eso lo vamos a retomar este semestre que viene, porque también es tiempo para ver y analizar todo lo que estamos viviendo hoy en día, que es verdaderamente inusitado, ¿no? Es prácticamente un nuevo formato de una tercera guerra mundial a lo lejos y donde también hay una suerte en donde tú realmente no sabes qué es lo que realmente está pasando, porque pareciera que la guerra se vive en los medios y en las redes y o sea, es muy complejo, donde las niñas, las mujeres, las personas mayores nuevamente están en el foco de esto que Zygmunt Bauman hablaba de esa desechabilidad de las personas, ¿no? Entonces sí hay procesos muy complejos ahorita y nosotros tratamos de tener elementos críticos, conceptuales, herramientas para poder analizar tal vez lo que ya veíamos que venía y de poner una alerta sobre las situaciones que se están enfrentando incluso en las comunidades más pequeñas que también están en transición hacia esa visibilización del envejecimiento, de la situación de las personas mayores, pero que de pronto también se topan, pues se encuentran con estas narrativas neoliberales, ¿no? De la gerontogubernamentalidad. Claro, ciertamente es inconmensurable el universo que se desprende cuando abordamos tales reflexiones, tales problemáticas. Y en ese sentido, doctora, ¿cómo podemos acercarnos a este seminario? ¿Dónde podemos pedir informes? ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cuándo inicia? Pues nuevamente recomendarles a tu auditorio que sigan las redes del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, que esa es su lleva oficial en las redes sociales de Facebook, creo que de Instagram y X, y ahí, bueno, vamos siempre a dar una difusión de lo que estamos haciendo, pero básicamente es un curso
para el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, que a veces lo abrimos también a personas que no están estudiando directamente. Entonces hay que estar pendientes de esa información porque siempre hay que pedir permisos y hay que ver cómo está la situación en la universidad para poder abrir este curso a lectores que no son propiamente estudiantes de posgrado. Maravilloso, doctora. Le agradecemos muchísimo el tiempo dedicado a esta charla, el equipo de producciones y por supuesto también el auditorio de este programa queda complacido con su participación y nos dará mucho gusto contar también con su asistencia en otro programa, doctora. Muchísimas gracias, Verónica, y muchas gracias, Edwin, por esta entrevista y espero que sea de utilidad. Pues esperamos que este tema también haya sido de su interés y por supuesto pensar en la vejez, en el envejecimiento, es una tarea pues de todos, sea cual sea la edad que tengamos y la etapa de vida en la que nos encontremos, porque si llegamos a esa edad, pues evidentemente vamos a requerir atenciones distintas y específicas para sobrellevar ese espacio y esa temporada de vida. Y también si compartimos ya ese momento con otros familiares, con otras personas que se encuentren en esta etapa de vida, pues de igual manera resultará importante la discusión y repensar estos otros horizontes desde lo que hemos escuchado en esta emisión. Pues el lugar de las vejeces es un escenario también que potencia nuestra capacidad reflexiva sobre lo que queremos llegar a ser y lo que vamos siendo como sociedad. Por lo tanto, siempre pensar alrededor de estas formas del transcurso propio de la vida humana reviste de importancia para nuestros logros como comunidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión del día de hoy. Agradecemos al equipo de producción Daniel Vallejo, Nadia Cruz, Araceli Ramírez, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Tlazocamati, Huelmillac, Timoca, Quilisque, Teipa. Las voces que hoy nos acompañaron siguen caminando en cada territorio, comunidad y espacio donde los saberes se comparten. Esto fue Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir entretejiendo culturas y saberes.